Muy buenas tardes. El Centro Gnóstico de Enseñanza Suriel les da la muy cordial bienvenida a este centro, a esta sala de conferencias. Damos las gracias a nuestros hermanos que sintonizan el canal, están pendientes de las conferencias que se dan. Vamos a tratar un tema muy importante, un tema que para muchos es el eje sobre el cual se mueve toda la enseñanza de las ciencias gnósticas. Vamos a tratar de ese tema. Para muchos también es un tema difícil, es un tema que muchos eluden y le sacan el cuerpo, y que realmente implica una fuerza maravillosa, una fuerza por medio de la cual cada uno de nosotros tiene la oportunidad de liberarse y ayudar a otros. Vamos a tratar hoy de comprender en nuestra conciencia este tema del sacrificio. Ya muchas veces hemos escuchado las conferencias, ya muchas veces se nos ha dado la importancia de nosotros trabajar con este factor, el tercer factor de la revolución de la conciencia. Bien, hemos considerado que necesitamos un poquito más activar y mover, retomar este tema como grupo, como hermanos, debido a que es la única forma que tienen nuestro ser para darnos la ayuda necesaria, para mantenernos en el camino, para comprender profundamente el trabajo, para equilibrar esa parte interna nuestra. Hablamos de sacrificio, ya sabemos, la palabra viene de santo oficio, relacionado con el Padre, con la sabiduría. Pero también la sabiduría equilibrada con el amor, la fuerza que solamente puede darse mediante obras, mediante las obras. Y el amor son obras, es evidenciar por medio de hechos, evidenciar que en nuestro interior ha ocurrido un cambio, que ese cambio nos da la fuerza para que a nuestro alrededor, familia, amigos, vecinos, compañeros, evidencien ya ese cambio, evidencien pues en nosotros una actitud, ya unos sentimientos, unas emociones. Nos llama la atención, y es que en los grupos ya uno no puede quedarse simplemente en teorías. Estamos cansados de teorías. Ha sido suficiente teorizar. Necesitamos ir a los hechos. Para poder ir hacia esos hechos, avanzando con la fuerza que viene en esta época, para aquellos que trabajan sincera y conscientemente, necesitamos hacer ese sacrificio, necesitamos ir y hacer la obra, hacer la labor. Quizás anteriormente han escuchado esos mensajes maravillosos en los cuales el venerable maestro Samael Aun Weor nos motiva, nos invita a convertirnos en misioneros. El sacrificio es la fuerza que nos da la capacidad a nosotros
de salir adelante, pagar nuestras deudas. Cuando hablamos de ese sacrificio, de ese tercer factor de la revolución de la conciencia, pues ya todos entendemos que significa dar ese mensaje, llevar este conocimiento a nuestros hermanos, aquella humanidad que sufre, aquellas almas sedientas. Implica no solamente a ese nivel, implica también un sacrificio interior. Significa sacrificar dentro de nosotros el dolor, todos esos defectos que cargamos. Por ejemplo, un hombre durante sus actividades diarias puede pensar de sí mismo lo mejor, puede creerse una persona buena, amable, educada, puede creerse una persona afortunada. Incluso aquellos que comparten su vida íntima con una hermosa mujer piensan que eso les da la felicidad. Resulta que en nuestro interior la mente, ya sea mediante la aflicción o la felicidad, nos mantiene en una falsedad. Es falso, son circunstancias, lo que llamamos la fantasía, porque en nuestro interior la que nos causa los mayores dolores son nuestros agregados. Alguna persona puede sentir mucho dolor por la pérdida de un dinero, es un dolor interno, toca sacrificar ese dolor. Podemos sentir un dolor interno delante de la persona que nos insulta, que nos humilla, que nos maltrata. Ese dolor debemos sacrificarlo. No son los demás los que nos causan nuestros sufrimientos, son los actores que llevamos dentro, y a esos debemos sacrificar. A esos son aquellos que debemos pedirle a la Madre Divina separarnos, porque si nos creemos ese orgullo herido, ese orgullo maltratado, si nos creemos que somos esos, si seguimos alimentando esos falsos sentimientos, no podemos separar esa falsedad de eso que interiormente llevamos. Entonces, son dos aspectos de ese sacrificio. Obviamente, aquel que sacrifica el dolor, el amor propio herido, el orgullo, tiene las herramientas para realizar la obra. Tiene las herramientas, la capacidad de hablar con sabiduría, con conocimiento de causa acerca de estas enseñanzas. No puedo pretender hacer la labor de difundir el mensaje si previamente no he comprendido mi propio mundo interior, si propiamente no he llevado a cabo la comprensión de que eso es lo que llevo dentro, eso es lo que debo eliminar. No puedo tratar de enseñarle a otro cómo eliminar los egos, cómo purificarse, cómo liberarse de sus defectos, si previamente no lo he hecho en mi propia vida. Todos nosotros aquí presentes ya pues llevamos sobre la práctica la autoobservación, la eliminación de nuestros defectos. Todos pues en el contacto hemos podido confirmar que sí, realmente como grupo estamos realizando ese trabajo. Ese sacrificio que hacemos de eliminar nuestro miedo, nuestro egoísmo, para hacer el trabajo, para asistir, por ejemplo, a las reuniones, para asistir a las conferencias, el grupo avanza y crece y le da la fortaleza a aquel que sacrifica la mala voluntad, la pereza, el miedo, el egoísmo, para presentarse primero que todo aquí, como están ustedes.
asistiendo a las conferencias. Primero que todo. Y esa fuerza del grupo se recibe para llevar a cabo la eliminación de nuestros defectos. Sacrificio, el oficio santo. Hay algo muy interesante y es que aquellos que tienen la vocación de enseñar lo pueden comprobar. Esa fuerza, esa sabiduría que nos da el Padre, mientras enseño, soy enseñado. Soy enseñado por esa fuerza divina, la sabiduría del Padre, ¿sí? Porque de lo mismo que uno da, de eso mismo recibe. La palabra dice, dad sabiduría y recibiréis sabiduría. Es un equilibrio. Además, les hablaba de esa fuerza maravillosa que es el amor. Aquellos que encarnamos al Cristo, aquellos que encarnan al Cristo se convierten en discípulos, llevan esa fuerza, ¿sí? Nosotros, por medio del amor de nuestra Madre Divina, obviamente también recibimos esa fuerza crística, como soldados, como miembros de este ejército de salvación mundial, siendo soldados del Cristo, encarnamos esa fuerza crística. Todo esto ya nosotros lo sabemos, solo necesitamos recordarlo, solo necesitamos llevarlo un poquito más a la comprensión, a nuestra conciencia. Y de allí vamos a ir evolucionando, vamos a ir tomando la fuerza, la capacidad para que hagamos el trabajo en un nivel más profundo, para que comprendamos la urgencia como hermanos, como grupos, de tener la fuerza y la unión por medio del sacrificio para hacer el trabajo, para ir y llevar el mensaje. Sacrifiquemos, llevemos delante de nuestra Madre Divina todos esos agregados. Algunos impedimentos para que nos sacrifiquemos, como les decía, el miedo. Tenemos miedo. Estamos cargados de egos. No es solamente un ego de miedo, tenemos millones y millones de egoístas dentro de nosotros. Sabemos, por ejemplo, que si realizamos una actividad y eso no tiene ningún interés para ninguno que está dentro de nosotros, ya sea económico, ya sea de reconocimiento, ya sea de adquisición de bienes materiales, posición, nosotros no nos movemos. Si a nosotros nos invitan a realizar una labor y por medio de esa labor nos dicen que nos van a cancelar cierta cantidad de dinero, no importa la hora que tengamos que levantarnos, no importa que tengamos que trasnochar, no importa que dejemos de recibir los alimentos a la hora, nosotros vamos y realizamos esa labor. Pero cuando el que está dentro sabe que la labor que vamos a realizar es un cuchillo para su propia vida, obviamente nosotros nos paralizamos. No tenemos ningún interés mientras no haya una motivación externa, una remuneración. Tenemos millones y millones de agregados egoístas dentro de nosotros. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con el miedo, muchísimos miedos, diferentes tipos de miedo cargamos dentro. Una de las formas que he estudiado, por ejemplo, en la palabra, según la palabra, y cuando se menciona en las escrituras la palabra sacrificio, alude casi siempre a que el creyente realice
oración, realice ayuno, ya, realice ciertas actividades que tienen que un aspecto más bien ceremonioso. Bien, podemos tomarlo para nuestro trabajo psicológico interior como una fuerza, una fuente maravillosa, pero es la devoción. Por medio de la devoción, el miedo va a desaparecer. Dicen las escrituras que las tinieblas no permanecen delante de la luz. Si la persona, por medio de la palabra, y me refiero a la palabra escrita, la Biblia, ¿sí?, ora, hace su oración, su petición, en comparación con la necesidad que tiene, con el miedo que le impide, obviamente recibe una fuerza maravillosa. En nuestro trabajo psicológico interior, cada mañana al despertarme, antes de iniciar mis actividades, podemos también invocar la ayuda de nuestra Madre Divina. Podemos colocar las actividades que se van a realizar al servicio de el Padre Eterno. Esto si lo hacemos devoción, con amor, si lo hacemos en forma consciente, obviamente vamos a recibir cierta fuerza para que en el diario vivir nuestras actividades tengan un poquito más de luz, para que no nos arrastren. Por ejemplo, podemos ponerle a nuestra Madre Divina también como sacrificio en su altar un defecto: la pereza, la mala voluntad, la envidia, ¿sí? Ponerle ese defecto en ese altar como sacrificio es una ofrenda de devoción a nuestra Madre. Pedirle, suplicarle, además que en el día ella guíe nuestras palabras, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros actos, nuestra inteligencia, nuestra conciencia. ¿Qué pasa? Esa devoción va a ayudarnos a combatir ese miedo, confiando, con fe, con alegría, que la Madre Divina no nos falta. Hay una cuestión maravillosa que además quería compartirles, y es que cuando una persona coloca su voluntad al servicio de la obra, al servicio de llevar este conocimiento, como les decía, recibe la fuerza maravillosa del Padre, recibe la fuerza maravillosa del Cristo. Y obviamente que nada se queda sin que recibamos nuestra recompensa. Sin embargo, nosotros, al hacerlo con alegría, sin ningún tipo de interés, ese sacrificio vale mucho más. Es un sacrificio, pues, por amor a nuestros hermanos que sufren. Alguien decía que nosotros debemos sentirnos condolidos por la situación en que se encuentra toda esta humanidad, todos nuestros hermanos, en oscuridad, en inconsciencia, viviendo fascinados la vida. Deberíamos condolernos de ellos. Y nosotros, ya siendo un poquito conscientes de cuál es el objetivo de la vida, cuál es lo más importante de nuestra existencia, no nos quedemos entonces, no guardemos el conocimiento para nosotros mismos. Necesitamos compartirlos, necesitamos dar de esto que nosotros ya experimentamos
que nosotros ya hemos comprobado, que hemos visto un poquito más allá de la verdadera realidad de esta fantasía que nos envuelve. Condolerse no significa sentir lástima, condolerse no significa que lo voy a compadecer en forma trágica. Condolernos de nuestros hermanos significa ponernos en el lugar en que ellos están, significa comprender la situación por la que atraviesan, ponernos en sus zapatos. Con dolor, dice la palabra, con dolor, sentir el dolor ajeno como si fuera propio. Con eso en nuestro corazón tenemos la fuerza, la comprensión para olvidarnos de mí mismo, olvidarme de mi miedo, olvidarme de mi apego, de mi pereza, e ir y ayudar a otros a ver la luz, a ver un poquito de esa luz. Cuando nosotros desintegramos nuestros agregados psicológicos, cuando nosotros nos sacrificamos por nuestros hermanos, la ley obviamente tiene en cuenta para equilibrar esa deuda que tenemos, para poder pagar nuestro karma. Cuando en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros vecinos, ellos van a enfrentar problemas, circunstancias, sí, esa deuda que ellos también traen, obviamente el trabajo que hago va a repercutir en mi familia, en mis amigos, en mis vecinos, en el grupo. Ese sacrificio también nos puede ayudar a equilibrar el factor nacer. Necesitamos esa fuerza para que esas chispas liberadas de nuestros agregados, pues cumplan la misión del Padre. Ahora, otras formas en las que nosotros podemos practicar el tercer factor del sacrificio es, por ejemplo, aparte de llevar esta enseñanza, sí, permitir pues que en nuestras casas se abran centros de conferencias, invitar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestra familia, invitar aquí a personas a los centros de conferencia. En cuanto a esto, el venerable maestro Ravolú también nos insiste, y pues cada uno debe comprender que la gnosis es un camino para trabajar sobre sí mismo, para autoliberar a nuestro ser. Es un camino interior, es un camino profundo. Por lo tanto, se necesita respetar el libre albedrío de cada uno. Nosotros tenemos el deber, la obligación de llevar el mensaje, de dar el conocimiento, mas no de convencer. El convencimiento es propio. Sabemos que es una senda difícil, sabemos que no todos están dispuestos y preparados, y como eso nosotros no lo sabemos, por lo tanto tenemos que darle el mensaje a todos, sin distinción de clase, sin distinción de sexo, sin distinción de edad, sin distinción de religión, porque muchas veces nos abstenemos de darle un folleto, un volante a una persona que sabemos que pertenece a una religión. Ya no se trata entonces de decirle para que asista a los centros de conferencia, se trata de llevarle el mensaje, de inquietar en su corazón, llevarle el mensaje de una forma profunda, que llegue a su conciencia. Cada uno de nosotros tomó una decisión, cada uno de nosotros tuvo ciertas motivaciones interiores
que lo trajeron hasta aquí hoy, que nos ha traído de todo el camino, de todo el recorrido, nos trajo aquí. Todos estamos en unas escuelas, en unos procesos, y tratar de convencer a otro, tratar de forzar a otro para que cambie, asista a los centros de conferencias de estudios gnósticos, es un delito, se comete un delito. Nuestro trabajo no es convencer, nuestro trabajo no es manipular a las personas para que asistan a las conferencias. Nuestro trabajo es llevar el mensaje, convertirnos en faros de luz, convertirnos en esos focos, ¿sí?, iluminando en este momento las circunstancias por las cuales atraviesa la humanidad. El que da el convencimiento es el espíritu. El ser de cada uno le motivará y le mostrará, pues, llegado el momento. Y hay una cuestión increíble. Cuando la persona llega a estos estudios por convencimiento interior, por la fuerza de su padre, el ser es el que lo trae aquí y el ser es quien lo mantiene. Necesitamos la voluntad, necesitamos hacer esos trabajos, esos pasos para que nuestro ser, por medio de la fuerza, nos permita mantenernos en los grupos y además hacer el trabajo. Muchas veces decimos, hoy no voy a ir a la conferencia. No, yo no voy porque tengo mucho trabajo. Pero, como dice el refrán, una cosa piensa el burro y otra quien los arrea. Aquí nos tiene la divinidad, aquí nos tiene nuestro ser con un propósito. Muchas veces creemos falsamente que necesitamos asistir a los grupos, necesitamos estar con los hermanos, pero no comprendemos que allí nos mantenemos porque no hacemos un trabajo que requiera un super esfuerzo. Ya es un esfuerzo venir aquí, pero se necesita un super esfuerzo para sacrificar un poco más de esos agregados y que nos vayan liberando, que nos vayan soltando de a poquito. Hasta ahora, ¿alguno tiene alguna duda, algún aporte? Con respecto a los dos pasos que dijiste del sacrificio, me llegó así: el Maestro Jesús, sabemos que es el máximo exponente del sacrificio, y él cumplió los dos pasos. Sabemos que cuando él se hizo público, lo que hizo fue llevar el mensaje. ¿Ya? ¿Y cuánto le costó eso? ¿Ya? Porque indudablemente es un sacrificio, ¿no? Llevar el mensaje, siempre van a encontrar contradictores que nos van a siempre agredir. Entonces ese hizo ese gran paso, llevar el mensaje, llevar la luz, hablarle a todas esas conciencias en ese momento. Y el segundo paso, que muchas personas no lo han comprendido profundamente, que es el morir. ¿Ya? Porque allí en la cruz, cuando él muere, realmente está entregando un gran mensaje, que es la muerte de la parte esa que nosotros desconocemos, esa parte egoica. Realmente ahí no muere el alma ni el espíritu, muere la parte egoica, ¿ya? Que eso es lo que nos representa ese sacrificio, esa muerte del Maestro Jesús, y son los mismos agregados lo que lo llevan a la muerte. O sea, si nosotros comprendemos toda esa parte, vemos cómo lo atacan, porque eso es una guerra interior. Todos vivimos esa guerra interior, ¿ya? Donde los egos en sí mismos se autodestruyen. Y la muerte de ese ego es el sacrificio más sublime que él nos enseñó. Por eso dicen todas las religiones que él murió por nosotros. Realmente él nos enseñó a morir, ¿ya? Porque si no morimos nosotros en sí mismos, no estamos salvos. Porque no estamos salvos con que la muerte de él, sino estamos salvos con nuestra propia muerte, que es la muerte de nuestra parte egoica. Y nosotros como estudiantes de esta sabiduría, ¿ya? Nuestro deber realmente es entregar lo que estamos recibiendo, lo que estamos comprobando,
y al mismo tiempo hablar de lo que nos consta, nuestra vivencia, nuestras superaciones, cómo hemos ido transformando nuestra vida, ¿ya? Porque eso realmente es lo que impacta en la conciencia de que hablamos, no solamente yendo en campaña, sino a los amigos, y mucho más cuando el ejemplo, ¿ya? Si alguien me conoce, me ve y al verme otra vez o se acuerda de me conoció por allá cuando yo era por allá perdido, entonces va a haber transformado, va a haber una persona diferente, entonces eso impacta. Sí. Eso realmente es lo que, o sea, lo que más enseña no es lo que hablamos, sino es nuestro comportamiento, nuestra forma de realmente actuar. ¿Por qué? Porque ya hay un cambio en nosotros, hay una transformación en nosotros y se hace evidente, ¿ya? Porque ya nosotros no le estamos todavía siguiendo el juego, aunque es una lucha, no es fácil, eso es mentira de que uno va a cambiar de la noche a la mañana y ya yo voy a ser un santo, eso es falso, ¿ya? Pero sí ya hay partes que van cambiando, porque el amor que uno le tiene ya a su ser, a su padre, y quiere ya dejar de vivir ese sufrimiento, esa vida sin sentido, esta vida loca que no tiene ningún son ni tono, o sea, uno ya para qué yo trabajo tanto, para qué hago tanto, o sea, ya uno va cambiando esa mentalidad. Entonces ese sacrificio, esa parte de morir, realmente se ve reflejado, y ahí es donde realmente la gente sí escucha, porque no dice, no, yo no voy a estar a hablar nada, porque es que la gente cree que yo soy loco. Esos niños son locos, porque realmente no llegamos a su conciencia, ya. Solamente con que nos vean la actitud y todo, eso impacta. Bien, hay una cosa que decías que me recuerda que la palabra sufrimiento, sacrificio, se asocia con dolor, sacrificio, dolor, sufrimiento. Dentro de cada uno de nosotros está el deseo, está la mente y está la mala voluntad. Esos tres traidores. Cuando hablamos de sacrificio, también tenemos que ser conscientes que estamos dando unos pasos, y esos pasos como una meta superior, la liberación de nuestro ser, cristificarnos. Pero muchos de inmediato objetan, bueno, pero si yo ni siquiera puedo decir que soy un discípulo, ni siquiera puedo considerarme un discípulo. Existen unos lineamientos en este trabajo psicológico, espiritual, que no podemos evadir. Es decir, si lo que estamos haciendo nosotros no ponemos una meta sublime, una meta pues a la cual espiritualmente estamos llamados, no reconocemos esa meta, ese objetivo, ¿para qué? ¿Para qué entonces? Hay un mapa para llegar hasta allá, hay un mapa de ruta, ¿cierto? Necesitamos conocer ese mapa en la medida de nuestras capacidades, a nuestro propio nivel. Vamos a ir haciendo el trabajo en forma burda, ordinaria, pero vamos haciéndolo. Y no digamos que en corto tiempo vamos a lograr las iniciaciones, los grados del maestro, pero vamos conociendo el camino y vamos liberándonos poco a poco, porque esos agregados, esos traidores de nuestro Cristo no perderán oportunidad para desmeritar el trabajo y que nosotros nos quedemos allí. Entonces es importante que reconozcamos eso, un propósito, una meta final, y que hagamos lo mejor posible, hagamos nuestro trabajo sabiendo que en aras de la divinidad nosotros seremos pues ayudados y seremos usados para hacerlo en la mejor forma posible. Adelante. Sí, quiero corroborar lo que usted dice. Indudablemente, para mí siempre
he tenido pendiente ese tercer factor de la revolución de la conciencia. Porque son tres factores. En un momento dado podríamos hablar de que estamos trabajando en el factor morir y en el factor nacer. Pero eso no lo sabe sino el policía interno que tenemos, la parte esa de la conciencia que está ahí latente en nuestro corazón, y nuestro Padre y nuestra Madre Divina. Pero el tercer factor de la revolución de la conciencia yo lo veo como más importante. ¿Por qué? Porque eso es en vivo y en directo. Ahí tenemos que sacrificarnos, de salir de casa en casa, de puerta en puerta, llevando el mensaje. Y ahí es donde uno verdaderamente da la enseñanza. ¿Por qué? Porque se aprende es con el ejemplo. Estamos dando un ejemplo de enseñanza y lógicamente nos sacrificamos de ir a otro lugar o de ir de pronto a una playa, de ir a otro sitio, y cogemos ese día para entregar esa enseñanza maravillosa. Entonces, para mí es gratificante. Otro punto importantísimo es el temor y el miedo cuando uno va a entregar el mensaje. En campañas donde me ha tocado batirme en ese medio, resulta que voy pasando y encuentro una casa muy elegante con una reja altísima y me da el temor de llegar porque creo que de pronto me van a rechazar, pero agarrándome de la Madre Divina voy caminando y me paro en un momento dado y le pido a la Madre Divina, quítame, detén este temor que tengo en estos momentos y ayúdame, porque no puedo dejar una casa sin que lleve el mensaje. Y enseguida siento la respuesta. Regreso al punto de partida donde estaba y comienzo a caminar y llego a la casa en la cual tuve el temor de no haber llegado, pero como hice la oración, me acogí a la Madre Divina, ella me dio el impulso. Aproveché ese momento y me dio el impulso. Y resulta de que fue la mejor casa que me atendieron. Es maravilloso. Me hicieron entrar, me dieron jugo y quedaron contentos con el mensaje que yo le llevaba. Que cuando volvía, y así sucesivamente ha sucedido. Entonces uno, el temor y el miedo, lo coge a uno, lo arrincona y lo saca del entorno. Entonces uno tiene que trabajar mucho en ese aspecto. Por eso ese sacrificio es importantísimo, porque ahí pierde uno el temor, pierde el miedo y hace el trabajo que debe hacer. Gracias. Muchas gracias por ese aporte. El amor son obras, el miedo es omisión. El miedo nos impide llevar el mensaje. ¿Y miedo a qué? A que lo rechacen, a que se burlen de uno, a que les tiren las puertas en la cara, ¿cierto? ¿Qué no le hicieron al Cristo? ¿Cuánto más no le han hecho a todos los iluminados, a todos los seres que se han sacrificado y han venido a este planeta? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? No somos nada. Entonces, cada día pongamos nuestras manos, nuestros pies, nuestra mente, nuestra palabra y pidamos. Estoy segura que si pedimos que por medio de nuestras palabras nosotros lleguemos a la conciencia de uno solo, el ser no nos deja en el aire, el ser nos va a respaldar. Porque cada uno de nosotros está llamado a tener un discípulo. Estamos llamados a hacer discípulos.
pero esos discípulos se hacen por medio de lo que yo tenga ganado en experiencia. Conocimiento equivale a experiencia. Obras, esos discípulos los vamos a impactar nosotros por medio de nuestras obras. No vamos a tratar de que sea el ego del orgullo el que se manifieste a la hora de llevar un mensaje y dar una palabra. Para esos, aquellos que ya tienen un poquito de conciencia de que realmente el cuerpo es perecedero, de que lo que importa es el alma, entonces conscientemente piden hacer el bien, conscientemente buscan hacer el bien. Pero nosotros inconscientes, fascinados, hipnotizados, llenos de miedo, cuando el ser nos presenta la oportunidad y nos dicen, vamos a ir a tal sitio, tal día, tal hora, vamos a llevar el mensaje, nos escondemos, nos evadimos. Yo no puedo porque tengo trabajo, yo no puedo porque mi hijo, mi hija, mi mamá. Nos evadimos. Nos evadimos. Y queremos pedirle a la Madre Divina, Madre, elimíname este defecto, Madre, elimíname este defecto. Como está escrito en las Escrituras, nosotros cambiamos el reino por un plato de lentejas, porque es más importante la parte material que la comprensión profunda de en qué es lo que estoy yo, qué es lo que quiero, para dónde voy con estas enseñanzas, y sentirlo aquí en el corazón, sentir esa fuerza, ese compromiso de nuestro ser, y anteponer ese compromiso, anteponer las necesidades espirituales a las materiales. Es algo muy difícil, son pocos, y aquellos que lo hacen pues son raros, son llamados los locos en esta sociedad. Sin embargo, son esos locos lo que esta sociedad necesita. ¿Alguien tiene alguna otra duda, algún aporte? ¿Será que el sacrificio nos permite el derecho de desintegrar nuestros propios egos? Bueno, el maestro Samael y el venerable maestro Ravolú dieron con su ejemplo de sacrificio, dieron testimonio de ello. La ciencia gnóstica nos enseña que dentro de cada uno de nosotros, todos esos agregados tienen compromisos, tienen deudas, y esas deudas nos ayudan a cancelarlas por medio del sacrificio. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de pedirle, suplicarle a su ser que mediante un pacto, un compromiso con los maestros de la ley, pues hacer el sacrificio para que nos eliminen un agregado, nos ayuden a eliminar un agregado. Obviamente necesitamos hacer un trabajo profundo de meditación, autorreflexión y comprensión de esos defectos. No se puede saltar la ley y decir ya, sí, se le va a eliminar por mi linda cara. No. Sin embargo, podemos hacer un pacto, un compromiso. Nos comprometemos a hacer algo para que nos ayuden en la eliminación de un defecto. Todos tenemos esa capacidad. Claro, necesitamos comprender que no podemos
no podemos hacer un compromiso muy grande que vaya más allá de nuestras capacidades. Podemos ir poco a poco para que nuestra Madre Divina también nos vaya dando esa fuerza, esa capacidad de compromiso y de comprensión. Si recordaremos en la oración del Padre Nuestro, nos dice: dadnos hoy el pan nuestro de cada día, es decir, la sabiduría. Oremos, supliquemos que el Padre nos dé esa sabiduría en proporción al porcentaje que tengamos de conciencia, pues nos van a ir ayudando con esa fuerza maravillosa, la fuerza de la sabiduría del Padre. Pues son ciertas sustancias que vienen de los mundos superiores, que penetran a través de la glándula pineal, a través de la pituitaria, y bajan a nuestro corazón. Es decir, en el corazón se va a generar esa fuerza. Nos vamos a convertir en irradiadores de esa sabiduría del Padre, que nos depositan, pues, de acuerdo a nuestras capacidades. ¿Alguna otra duda? ¿Algún comentario? Bueno, realmente, pues, escuchar todas estas enseñanzas que vienen del venerable Maestro Samael y quedarnos en las mismas condiciones, como él nos dice, es como mirarnos a un espejo y no hacer nada al respecto. Necesitamos la comprensión, pidámosle al Padre la comprensión de este tercer factor de la revolución, y de esta forma daremos los pasos. Es importante comprender en el tema del sacrificio que esto es un tema muy sagrado, muy sagrado, que emana de nuestra conciencia, no emana de la parte egoica de nosotros. Hoy en día todos nos damos cuenta que este tema está manipulado por esos aspectos. O sea, uno a veces cree que se está haciendo una gran labor cuando uno ve, por ejemplo, la manipulación de tratar de llevar un mensaje, ya sea la Biblia, pero se está manipulando realmente a la inconsciencia, porque no se manipula la conciencia, se manipula a la inconsciencia del ser humano. Sí. ¿Ya? Por eso el Maestro Jesús en ese aspecto él es muy claro, él nos previene de todos esos aspectos. Ya, llevan a las ovejas como borregos al precipicio. Entonces, este es un tema que también nosotros, los estudiantes de la ciencia gnóstica, sabiduría, comprendemos muy bien. ¿Ya? No criticamos, simplemente tratemos de abrir nosotros la conciencia y darle a comprender a las personas que no consiste en dogmatizar ni esclavizar a los hermanos, porque muchas veces esto se aprovecha, ya, ese factor, tratan de aprovecharlo para dogmatizar, para entender a la gente atrapada, y todo lo contrario, es liberar, que todas las personas tengan la libertad, ya, que sea la conciencia de cada uno, que se manifieste y sientan esa libertad. No, y no con el temor, porque ese es otro punto que también se maneja mucho en estos aspectos de llevar el mensaje, ¿ya? Porque muchas veces lo que hacemos es aterrorizar a las personas, decirles cosas, no, que te va a castigar, que es un castigo. En el ámbito acá hablan del karma, en otros ambientes hablan de castigo, hablan en otras cuestiones. Entonces siempre es manipulación, ¿ya?, de la inconsciencia humana. Entonces esto es un aspecto que debemos comprender muy bien. O sea, el amor de Dios realmente, el amor no es temor, el amor de Dios es amar, o sea, desarrollar nuestras capacidades y no usar estos mensajes o hacer campañas, porque hay mucha gente que hace campañas, hay muchas entidades, ¿ya?, que manejan grandes numeración de personas para hacer campañas, pero más que todo el objetivo no es realmente despertar conciencia, realmente es dominar las masas, ¿ya? Y ahí hay una gran confusión. Entonces tenemos que tener eso muy pendiente, comprender estas cosas, ¿ya?, porque a la conciencia no se puede engañar, se engaña al ego. Gracias. Bien, el verdadero amor
echa fuera todo temor. Debemos entregar el conocimiento completamente gratis, sin agregarle nada, sin quitarle nada. Muchos omiten la parte sexual. Que no nos dé miedo hablar de la verdad cuando se trate de decir la verdad. La mayor ayuda que podamos dar en este momento a la humanidad inconsciente es el trabajo sobre uno mismo, es nuestra experiencia, y permitirle al ser pues que se exprese y que sea él quien lleve este mensaje. Les damos las gracias por su asistencia. Le damos las gracias a nuestros hermanos que en este momento nos permiten llevar este mensaje hasta sus hogares. Gracias a su ser por su asistencia en este lugar, y para todos, paz inverencial.